Buenas tardes. Bueno, la Argentina es un país que suscita simultáneamente manifestaciones contradictorias, en el sentido de que algunas son bastante favorables y otras son deprimentes. Y me refiero a las noticias que hemos tenido en los últimos días. La noticia favorable es, evidentemente, lo cual nos alegra muchísimo, los resultados muy favorables de las pruebas finales que han tenido los motores del Vector Tronador 2, más llamado Vigil, que sería el cohete que se está experimentando Punta Alta y en Cabecete para la colocación de nuestros propios satélites que por otra parte nosotros ya estamos exportando al exterior y que lamentablemente hasta el momento para colocarnos nosotros en órbita hemos tenido que alquilar los servicios franceses, sean la Guyana francesa como norteamericanos en ex Cabo Cañaveral, actual Cabo Kennedy. Muy bien, digo contradictorio en el sentido que por una parte este logro que se lo debemos en cierta forma a la Fuerza Aérea Argentina, en el sentido que es la continuidad del abortado proyecto del misil Cóndor, y también a la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y al CONICET, la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y digo contradictorio, porque en el día de ayer un personaje, lo voy a definir así, que en la política argentina se ha destacado como un fenómeno últimamente en el sentido del enorme porcentaje de intención de voto que ha tenido en estas PASO, se ha manifestado a favor no solo del desmantelamiento del CONICET, sino del desmantelamiento de todo el Estado. Es interesante ver que en los países que nosotros admiramos, o que cierta clase hegemónica dice admirar, desarrollos como este, y sobre todo los desarrollos científicos, los desarrollos de ciencia básica, cuyos beneficios en ciencias aplicadas posteriores por la iniciativa privada, se desarrollan en base al impulso que le da el Estado. Tal es el hecho, por ejemplo, de Francia y tal es el hecho también de los Estados Unidos, dado que la NASA es estatal. Esto viene a cuento también por otro personaje que, si bien no es político, maneja los resortes de la política desde su sector social hegemónico, que es el señor Echeverre, que supo ser ministro de la gestión gubernamental anterior y también presidente de la Sociedad Rural Argentina, que se atrevió a decir que lo que necesita el mundo de la Argentina son sus carnes, sus cereales, sus minerales. Es decir, mantiene el proyecto de una economía básica y extractiva, dado que se necesitaba satélites Made in Kirchner. Para eso tienen a Estados Unidos y a Francia, que algo de satélites tienen. Este burro, este infeliz, que fue inclusive hasta denunciado por su propia hermana por su conducta delictual con el patrimonio familiar, que evidentemente ha vivido detrás del culo de una vaca o de un caballo, desconoce de que los materiales que nosotros estamos desarrollando y que los satélites que hemos colocado en el espacio, gracias a otra empresa estatal que es ARSAT, gracias a INVAP, Investigaciones Aplicadas, todo impulso estatal, no son Made in Kirchner, son muy anteriores. El desarrollo aeroespacial argentino, y esto lo destacan autores tales como Daniel Blinder en su libro El proyecto del misil Cóndor 2, y también posteriormente en Relaciones Carnales, un libro sumamente estimulante e interesante, de Eduardo Barcelona y Julio Villalonga, remontan el desarrollo aeroespacial argentino, pionero en toda América del Sur, en toda la región,
a la década del 60. La Argentina es uno de los 8 países en el mundo en fabricar satélites. La Argentina ha llegado a un grado de excelencia en su desarrollo tecnológico que este señor, que acaba de destacarse en las pasos del día de la semana, del domingo 13 de agosto, conoce. Esos satélites se han exportado a países que no precisamente son, reactores nucleares que desarrolla la Argentina, que se han exportado a países que no son precisamente del más llamado tercer mundo, como es el caso de la venta de un reactor nuclear al Reino de Holanda y otro a Australia. Decía que justamente 8 países en el mundo fabrican satélites y uno de ellos es el nuestro. Y ahora estamos llegando, podríamos haberlo hecho antes, si se hubiera sido abortado el proyecto del Cóndor 2, a la posibilidad de colocarlos con vectores propios. Ahora bien, ¿quién es el padre del Cóndor 2 y quién fue o fueron los padres del desarrollo astronáutico argentino de fines del siglo pasado o prácticamente del siglo XX? Fundamentalmente un olvidado u ocultado al que queremos referirnos y al quien le rendimos homenaje en nuestro programa, que es el comodoro Miguel Vicente Guerrero, que es el padre del Cóndor 2, y que nació el 26 de julio de 1943 en Caucete. Nació durante el terrible movimiento sísmico que destruyó San Juan. Miguel Vicente Guerrero, en 1964, siendo alférez, viajó becado a Estados Unidos a realizar sus primeros conocimientos. Volvió a la Argentina y luego en 1974, por eso decimos que este gran desarrollo de lo que es la ingeniería misilística de la década del 60, regresó para graduarse en tecnología misilística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, del famoso MIT, logrando el segundo lugar en mérito de su promoción. En 1979, y en el mayor de los sigilos, en el búnker construido en Falda del Carmen, provincia de Córdoba, bajo la dirección y responsabilidad del también desaparecido brigadier Ernesto Crespo, junto a un centenar de técnicos y científicos a su cargo, se logró avanzar en este proyecto. El mismo se mantuvo y llegó a ser un secreto bien guardado durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, es decir, no fue un delirio militarista de la dictadura y de la Fuerza Aérea en particular. Fue durante el gobierno de Alfonsín que llegó a su pleno desarrollo. A fines del gobierno de facto, justamente que hemos citado, se tomó la decisión de acelerar la producción de un arma que tuviera un largo alcance para convertirse en un arma de disuasión de los ingleses, obligándolo de esta forma a negociar de formas, no digo favorables, pero sí más o menos paralelas a la de la Argentina. Esto vamos a recordar una famosa frase de Franklin Theodore Roosevelt, de Teddy Roosevelt, que decía: habla sin alzar la voz, pero con un garrote en la espalda. Desde luego que todo país que se precie como tal en las negociaciones que tiene que realizar con un adversario, tiene que tener capacidad de disuasión. Estoy recordando al emperador de Alemania en la Primera Guerra Mundial, cuando dijo que a los 3 principios de la revolución que le exponían los franceses, sus adversarios, que eran igualdad, fraternidad, solidaridad, él le oponía infantería, caballería y artillería. Es decir, ir a la mesa de negociaciones diciendo: yo no quiero pelear, no vengo acá a desatar una trifulca, pero por las dudas, miren los músculos que tengo. Y esto era el sentido de desarrollar un arma disuasoria. No era pelearse con alguien, como dijo Menem, cuando después apoyó
las instancias beligerantes de la Guerra del Cóndor entre Perú y Ecuador, o cuando se metió en un conflicto que no teníamos nada que ver en Medio Oriente y que nos costó tremendos atentados terroristas que no fueron los más importantes. El principal atentado terrorista que tuvo la Argentina fue desarrollado por fuerza propia, lamentablemente por el poder aéreo, naval y aeronáutico. El primer atentado terrorista que sufrió la Argentina fue el bombardeo de la Plaza de Mayo en los años finales de Perón. Pero después vinieron el de la embajada y el de las torres. Y esto se debía a que nos inmiscuimos en algo que no debíamos. Bueno, vas a saber por qué, y a lo mejor porque fuimos la mano de obra barata de las relaciones carnales, una definición propia de ni un pederasta se hubiera atrevido a utilizar semejante término por pudor, que fue durante la administración de Ditila, el entonces canciller, siguiendo las directivas del actual vive Domingo Cavallo, a quien este candidato que acabo de nombrar, que acaba de sacar un 30% de los votos, confiere no solamente importancia, sino admiración. Dice que fue el mejor ministro de Economía que supimos ganar. Pero volvamos a nuestro personaje, a quien le debemos homenaje y devoción, en mi particular caso devoción, que es Miguel Vicente Guerrero. El desarrollo del Cóndor 2, como dije, fue desmantelado por Carlos Menem, con el plan de convertibilidad llevado adelante por el ministro de Economía Domingo Cavallo y el canciller Ditela en Relaciones Internacionales. Es decir, una de las condiciones que se le imponía a la Argentina para darle determinados créditos era el desmantelamiento de este proyecto soberano. Y fue en tiempos del embajador de Estados Unidos, Ted Stoneman, en lo cual yo fui testigo por relaciones y por cuestiones personales, que se endurecieron las exigencias en cuanto a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el lugar que ocuparía nuestro país en el marco de la política internacional, que fue bastante penoso haber participado en el bloqueo, la guerra de los Balcanes y la participación última, ¿no?, con 3 marineros en el desfile de la victoria, porque enviamos 2 barquitos, ¿no?, al bloqueo que se había efectuado en la costa yugoslava. Volviendo al Comodoro Guerrero, algo que demuestra a las claras la clase de hombre y sentimiento que tenía incorporado, es la decisión que tomó después de su retiro al que fue obligado, dado que discutía de par a par y en su propio idioma con los observadores, que no eran otra cosa que agentes de la CIA y del Departamento de Estado que venían a fiscalizar el descuartizamiento de nuestro proyecto soberano. Se le ofreció un puesto académico en una universidad de Estados Unidos para poder aportar sus conocimientos, ofrecimiento que su hombría bien y su honor lo llevó a rechazar, y se incorporó a la Universidad de El Salvador en nuestro país. Ahí desembocó y desarrolló toda su labor como docente y toda su investigación. Lamentablemente falleció por causas naturales en el proceso donde también falleció otro hombre olvidado, que fue un brigadier en este caso, no comodoro, que fue Roberto Petrich, también un hombre noble, una mente brillante, que hizo mucho por nuestro país. El brigadier Roberto Domingo Petrich, con una extensa carrera en su querida Fuerza Aérea Argentina, donde sobresalió y a la cual le entregó sus conocimientos técnicos y su pasión por el arma aérea, había nacido, como su apellido lo indica, en una familia de inmigrantes croatas llegados al sur de Santa Fe a fines del siglo XIX. Y se educó y colaboró con su familia, obviamente, como buen santafesino de la Pampa Gringa, en las tareas rurales. Ingresó a la Escuela Militar de Aviación y ya parte integrante de la Flamante Aeronáutica, y como cadete
estuvo quienes acompañaron al general Eduardo Leonardi en 1957 en el levantamiento, en 1955, perdón, en el levantamiento de la misma contra el peronismo. Si bien hay sectores en la Fuerza Aérea que se han manifestado abiertamente antiperonistas, la Fuerza Aérea en su conjunto siempre se ha manifestado como el sector más nacionalista y más católico de las Fuerzas Armadas. Inclusive importantes intelectuales del nacionalismo católico, como fue Jordán Bruno Yenta, entre otros, tuvieron una importante incidencia en la formación ideológica de la fuerza. Egresado del ingeniero militar de aeronáutica con especialidad en radiotelecomunicaciones, Petrich tuvo oportunidad de conocer a muchos ases de la aviación alemana y técnicos revelantes que habían arribado a nuestro país al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos lo tuvo al profesor Raymond Horten, que además de construir y diseñar en la fábrica militar de aviones, fue profesor en la Universidad de Córdoba y en la Escuela Superior de Ingeniería de la Fuerza Aérea en las materias aerodinámica 1, 2 y 3. Cabe destacar que Horten, junto con su hermano Walter, fueron los creadores del ala volante, que era como un triángulo, una genialidad técnica aeronáutica de finales de la Segunda Guerra. También hubo allí profesores de la altura del italiano Ubona, titular de Mecánica Racional, y el conde Krasinski en la materia de termodinámica. La Argentina, en las cuestiones, en principio aeronáuticas y posteriormente aeroespaciales, estaba entre las primeras del mundo. No nos olvidemos del desarrollo de uno de los primeros turborreactores de combate, como el Pulqui 1 y el Pulqui 2. Lamentablemente, después del 55, el principal técnico, ingeniero, creador de estas maravillas, Kurt Tank, tuvo que exiliarse, terminó su desarrollo en la India, y la Argentina comprar un cascajo, el Sabre F-86 norteamericano, que después, con varias fortunas, se utilizó en la Guerra de Corea, pero la Argentina ya estaba en vías de desarrollar un turborreactor de avanzada, y obviamente esto fue detenido por inteligencia británica. Al respecto de inteligencia británica, es interesante destacar que una víctima de la guerra, si no se llamamos la guerra, llamemos el conflicto, bueno, de la situación subversiva que tuvo que vivir el país en la década del 70, y me estoy refiriendo al coronel que fue prisionero durante más de un año por el mal llamado Ejército Revolucionario del Pueblo. Este ingeniero era uno de los más importantes especialistas en combustible sólido del Cono Sur. Falleció después de un año de cautiverio, y en este momento hay todo un proceso de beatificación del mismo en el Vaticano. Si inteligencia británica tuvo algo que ver con esto, no lo sé, pero sabemos que los ingleses tienen formas bastante sutiles de manifestar y manejar sus tareas externas, sobre todo con los proyectos que pueden resultar de una cierta peligrosidad a sus intereses internacionales. No hace mucho un escritor nuestro de bigotazos bastante ridículos que reside en España dijo que las Malvinas no le interesaban porque era un territorio de aproximadamente la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene la familia Benetton en la Patagonia. No pasa por ahí la cuestión,
porque las Malvinas no son sus kilómetros cuadrados, sino que es su posición estratégica, en el sentido de manejar las vías de comunicación de los dos más grandes océanos del planeta, es su proyección sobre la Antártida, es el mar épico continental. No pasa por la cantidad de metros cuadrados donde última placen las ovejas. Son cuestiones estratégicas, al menos que creamos que los ingleses comen vidrio y rompen el dinero, dado que es allí donde la OTAN tiene su principal base aérea fuera del continente europeo. Pero volviendo a la figura del brigadier Petrich, digo que ascendió a ese rango en 1988 y solicitó su retiro en 1991, si mal no me equivoco. En su larga carrera estuvo destinado en la base aérea de Río Cuarto, en Córdoba. Tuvo a su cargo el área material del taller regional Quilmes, en una época donde este tomó mucho empuje, y fue director general de Sistemas, jefe A de Logística del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante de material de la Fuerza Aérea. Un hecho para recordar es que a fines de la década del 60 y principios del 70 fue en Comisión Atlanta, Estados Unidos, a traer los Hércules C-130, que todavía están en servicio. Algo que representó un hito histórico en el transporte aéreo argentino, ya que, entre otros logros, se modernizó la base Marambio para recibir este gigantesco avión de transporte, que es el que abastece a todas las bases en el continente blanco. Algo que lo destaca en su trayectoria fue la responsabilidad de conducir el proyecto misilístico Cóndor, por indicación del entonces jefe de la Fuerza Aérea, el recordado brigadier Ernesto Crespo, un proyecto que se aceleró al final de la Guerra de Malvinas. Y como resultante de la diferencia abrumadora de las fuerzas contendientes durante el conflicto, donde la Fuerza Aérea pagó un altísimo precio en hombres y en material, precio del que no se ha recompuesto hasta el momento, logró hacer un grave daño a la Fuerza Naval Británica, ese componente que teníamos, que estaba apoyado por la OTAN. De lo contrario no hubiera sido así. Algo que aún reconocen los enemigos de entonces, resaltando sobre todo, y es innecesario destacarlo, el coraje y la pericia de los aviadores argentinos. Este proyecto Cóndor al que nos referimos en el recuerdo a Miguel Vicente Guerrero fue pensado como un vector satelital, pero con la posibilidad de convertirlo en un arma disuasiva de un alcance de 1000 kilómetros, con la idea de presionar a Gran Bretaña. Petrich contó con un gran número de oficiales técnicos y científicos que lo colaboraron en el mayor secreto, que fue el mejor guardado del gobierno militar durante la presidencia de Raúl Alfonsín, destacándose el ya citado Comodoro Guerrero. Petrich realizó numerosos viajes al exterior en el mayor de los secretos, comprando una mezcladora de pan industrial en la feria de Chicago para elaborar el combustible sólido. Y un libro escrito por los periodistas ya citados, Julio Villalonga y Eduardo Barcelona, Relaciones carnales, historia de la construcción y destrucción del misil Cóndor II, editado por Planeta en Buenos Aires, lo relata como una secuencia de una película de espionaje digna de Hollywood. También Oscar Muiño, en su biografía sobre Raúl Alfonsín, Editorial Aguilar, Buenos Aires, 2013, transcribe coloridos testimonios del brigadier Petrich sobre este proyecto que, junto con lo realizado por el almirante Castro Madero de la Comisión Nacional de Energía Atómica, fueron los logros más relevantes en la ciencia para la defensa que contó nuestro país.
Con el proyecto Cóndor el país se situó entre los 6 primeros, por debajo de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China, en desarrollos de este tipo. Vale rescatar la entrevista que Petrich mantuvo con el entonces general Colin Powell en 1988, en que éste le pidió, entre otras cosas, controlar a quién exportaríamos tan sensible tecnología, pero no su destrucción, no se le pidió eso. La política a partir de 1990, con el inefable Menem, decidió terminar con el proyecto del Comodoro Guerrero por haber servido a su país exitosamente. Y por esta razón fue pasado a retiro, algo ignominioso, pero que ya es una costumbre nacional. Allí permanece todavía Falda del Carmen, en las sierras cordobesas, como testigo del desarrollo tecnológico nacional frustrado, como expresó con claridad Petrich. Los norteamericanos pidieron un pan y nosotros le entregamos la panera sin nada a cambio. Esperemos que ahora, con este desarrollo que estamos logrando con el tronador, no me vuelva a suceder lo mismo y mantengamos en profundo agradecimiento la memoria del Comodoro Guerrero, del brigadier Petrich y del brigadier Prespo. Muchísimas gracias y buenas noches.